Gracias nuevamente por acompañarnos en este día que el Señor ha hecho, un día donde usted y yo podemos celebrar a nuestro Señor a pesar de lo que está sucediendo alrededor del mundo. La palabra del Señor nos dice en Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Quizás estás cansado por estar en casa. Quizás estás cansado por todo lo que constantemente escuchas en la televisión, en la radio, lees en los diarios. Estás cansado de este virus. Estás cansado de no poder salir y simplemente tener que estar en un lugar y no poder disfrutar día tras día. Déjame decirte que donde te encuentras en estos momentos, allí precisamente está el Señor. Y el Señor desea traerte el gozo. Y eso es lo que deseamos nosotros en el transcurso de nuestro tiempo juntos en este programa, proveerte a ti el gozo del Señor. Nuevamente, gracias desde donde nos estás mirando por acompañarnos en este día. Está con nosotros hoy el pastor Oscar Rosales. Bienvenido nuestro hermano Oscar. ¿Y de dónde nos visitas? Bueno, como bien lo dijo, mi nombre es Oscar Rosales. Estamos ubicados en el 1446 sur de la 50 Avenue en Cicero, Illinois. Y platícanos un poco acerca, Oscar, de tu iglesia. ¿Qué tipo de iglesia es? ¿Es de habla español, de habla inglés? ¿Cuál es el perfil de la iglesia? Bueno, nuestro principal, la iglesia somos una iglesia hispana, ¿verdad? Cuando es necesario hacemos lo que bilingüe en inglés y español, pero el enfoque es para atender a la iglesia hispana, ¿verdad? Y está al sur, porque dijiste que está en la comunidad o la ciudad de Cicero, lo cual está localizado al sur de la ciudad de Chicago, ¿no es cierto? Exactamente, estamos al southwest de Chicago y estamos por acá desde hace ya 9 años, estamos sirviendo a la comunidad. ¿Y cuál es tu país de origen? Bueno, soy originario de El Salvador, Centroamérica. Qué bien. ¿Cuántos años tienes en el ministerio? Tienes 9 años acá, pero ¿cuántos años tienes en el ministerio? Bueno, aproximadamente son alrededor de 13, 14 años, porque estuvimos trabajando como copastores en una iglesia también por 4 años, y ahí comenzamos el ministerio a instrucción pues, de la iglesia, y ya tenemos 9 años de estar trabajando como pastores aquí en la ciudad de Cícero. ¿Y qué es lo que estás escuchando de tu pueblo, de tus miembros, de la comunidad donde la iglesia radica en relación al tema del virus corona? Mucha incertidumbre a un principio, y conforme han pasado los días, hemos visto cómo ha habido familiares de gente de nuestra iglesia que ha sido afectada por el virus, y ha habido hasta cierto punto pánico, aún inclusive dentro de la iglesia. Pero gracias a Dios que hemos podido estar en contacto telefónico, hemos podido asistir también a algunas familias que no tenían cómo salir a comprar, entonces hemos estado ayudándoles, dejándoles víveres en las puertas de sus casas, proporcionándoles mascarillas gracias a la donación que nos hizo el doctor Wilson. Y hemos estado activamente haciéndole saber a la iglesia, primeramente a la iglesia, y después también hemos tenido la oportunidad de hablar con gente de la comunidad, tratar de darles paz en ese tiempo de dificultad, velando la importancia de la alimentación, de guardarse, de no salir y todo eso, ¿verdad? Hablaste un poco acerca del pánico. ¿Has encontrado de que miembros de tu iglesia, miembros de tu comunidad se encuentran con algún tipo de temor? Sí, específicamente cuando empiezan a sentir algún tipo de síntoma, aunque no sea el virus en sí, pero han caído en pánico. Hemos tenido que decirles, sí, pues vaya a hacerse el examen, pero en el trayecto entre que se hicieron el examen y la respuesta,
ellos entran en esa situación. Entonces hemos tenido que ministrarles, orar por ellos, hablarles de la palabra, recordarles, porque muchos se saben la palabra, pero en este tiempo a veces la fe decae, ¿verdad? Entonces hemos tratado de afirmarlos en la fe, y cuando ya el resultado de la prueba ha venido, se dan cuenta de que no tenían el virus, que era una simple gripe o una simple calentura consecuencia de otra cosa, pero no del virus, ¿verdad? ¿Qué has estado escuchando de tu familia, de tu país de origen, o de repente de los hermanos de la iglesia, de aquella iglesia de donde tú saliste? ¿Qué es lo que estás escuchando de parte de ellos? Bueno, en mi país, yo soy, como dije, yo soy de El Salvador. El presidente pues ha hecho un trabajo arduo, y la mayoría de la gente ha acatado todas las instrucciones que el gobierno está dando. Entonces podríamos decir que no hay mucho contagio, y lo único que sí comentan es las condiciones muy estrictas del tiempo de salir. Solo pueden salir 2 veces a la semana para ciertas cosas. Gracias a Dios, mis hermanos, pues todos están trabajando desde casa, y les toca salir a otro, también le toca ir todos los días porque trabaja en un banco, pero hasta ahí, allá hay más calma, en mi país hay más calma. Gracias a Dios. Gracias, Oscar, por acompañarnos en el día de hoy. Y también con antemano te agradezco porque has preparado una meditación para compartir con todos los que estamos presentes en este día, mirándote, escuchándote. Y yo he estado orando al prepararme para esta programación de que el Espíritu Santo te utilice de una manera poderosa. Vamos a orar. Te voy a pedir, Oscar, de que ores, pidiéndole al Señor de que permita de que los que están mirándonos, los que están escuchándonos, puedan estar atentos al mensaje que tú has preparado para compartir con nosotros. Vamos a orar. Perfecto. Padre, en este momento te damos gracias por permitirnos, Señor, llegar a los hogares de las personas que en estos momentos y posteriormente verán este video. Te pido, Señor, que seas tú tocando sus corazones, sus mentes, Señor, para que podamos a través de esta palabra, Señor, llevar paz a sus hogares, a sus corazones, a sus vidas, y que ellos a la misma vez puedan transmitir este mensaje. En el nombre de Jesús te damos gracias por todos aquellos que escucharán este mensaje. Amén y amén. Pueblo de Dios, vamos a escuchar a Oscar Rosales, pastor en la comunidad de Cicero, Illinois. Hermano, la palabra es tuya. Ok. En este tiempo, yo me inquietaba por presentarles una cita bíblica que está en Juan capítulo 16, verso 33. Específicamente una palabra que Jesucristo declaró, y lo leemos de esta forma: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En este tiempo era precisamente el momento en que Jesús estaba dando la noticia, había dado la noticia a los discípulos cuál era el proceso por el cual él iba a pasar. El hecho de venir de ir a la cruz, que él iba a morir, para ellos fue algo impactante. Pero Jesucristo también les estaba dejando saber a ellos de que todo era necesario que aconteciera de esa forma. Había un plan. Desde el comienzo de la humanidad, Dios tenía un plan. Y cuando tú crees en Dios, viene Él y te imparte esa paz, como lo decía el verso. Es una paz que nadie te puede quitar. Porque hemos entendido, o debemos de entender, que somos seres creados para vivir eternamente. Ahora, cuando Jesús viene y da estas palabras, él motivaba a sus discípulos a que no, a pesar de todo lo que vieran, él les decía: miren, no van a tener una vida a color de rosa, con una alfombra básicamente así tirada para que no les pase nada. Van a haber aflicciones,
pero en medio de esas aflicciones, que no dejen que el pánico afecte sus vidas. Básicamente podemos poner en esas palabras lo que Jesucristo decía, que busquemos paz en medio de esas situaciones que podamos existir o podamos estar viviendo, como lo es ahora esta situación del virus que está afectando a nivel mundial. Yo te puedo motivar, iglesia o personas que nos escuchan, que si el virus ha tocado la puerta de tu casa y ya estás afectado o tienes familiares afectados, te invito a que tú busques de Dios. ¿Por qué buscar de Dios? Porque Él es el que formó al ser humano. Él es el que nos hizo a nosotros. Y Él conoce qué es lo que nosotros necesitamos. En el mundo no hay cura para el virus. No hay vacuna, no hay solución para el virus. Yo te presento hoy la solución. La solución para el virus es Cristo. Si tú confías en Dios y entregas tu vida a Él, créeme que la paz de la cual Jesucristo estaba hablando en esta cita, tú la vas a recibir. Y de esa forma Dios comienza y activa, y nosotros lo hemos visto, podemos testificar de gente que ha estado con el virus, hemos orado y hemos pedido a Dios que active su sistema inmunológico. Y hemos visto la pronta recuperación de la noche a la mañana, la temperatura se ha ido, la tos se ha quitado, ha desaparecido, pero todo ha caído en el momento en que la persona decide creer en Dios y recibir esa paz que Dios nos da a través de Jesucristo, y que nos permite entonces de esa forma que Dios active en nosotros algo que ya Él nos dejó. Porque qué curioso es, fíjate bien, que todas las vacunas que hay para los diferentes tipos de enfermedades, lo que contienen es una pequeña dosis de la enfermedad. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo sea el que desarrolle los mecanismos que necesita para combatir. Y cuando llega la enfermedad, entonces es donde ya nuestro sistema está listo y ataca entonces la enfermedad. Eso es Dios, iglesia. Eso es Dios quien nos formó y nos formó a su imagen y semejanza. Y por lo tanto, Dios es un Dios de procesos. En este tiempo que estamos viviendo en cuarentena, debemos de aprender lo que Dios quiere que nosotros aprendamos en este tiempo, a valorar. Antes que comenzara esta cuarentena, había mucha maldad en el mundo. Había mucha maldad. Ahora estamos viviendo un tiempo difícil, pero este encierro, por así decírtelo, está sacando lo mejor de cada uno de nosotros. Nos está enseñando a valorar cuáles eran las cosas pasajeras y cuáles son las cosas eternas. Tú y yo fuimos creados para vivir eternamente. Dice unos versos más adelante en el capítulo 17, dice en verso 1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos, escucha bien, a todos lo que le diste. Y esta es la vida eterna, dice el verso 3 del capítulo 17, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que en el mundo fuese. Esta palabra me encanta en lo personal. ¿Por qué? Porque ahí nos demuestra Dios a través de Jesucristo que Dios es un Dios de procesos. Jesucristo tuvo que despojarse de todo lo que Él era y someterse y humillarse a vivir la humanidad como tú y yo. ¿Tú te imaginas el Dios Todopoderoso, el que creó todo, tener que estar en el vientre de María, su mamá, por 9 meses, después nacer como tú y yo nacemos y vivir el proceso de crecimiento? Todo eso, Él se humilló a tal grado porque era necesario. Ahora, en este tiempo, que nos digan a nosotros estar en casa, que nos digan a nosotros
hacer cosas básicas, pero por sobre todo que ahora nosotros podamos decirte a ti, cree en el Señor, cree en Dios y tendrás entonces esa seguridad y esa certeza que ha sido creado para vivir eternamente. Entonces, la muerte no tiene por qué asustarnos a nosotros, no tendría por qué asustarnos. Como decía hace un momento, muchas de las personas que han empezado a sentir síntomas acerca de este virus han entrado en pánico y está comprobado científicamente que cuando el ser humano entra en pánico, las defensas automáticamente bajan y es donde quedas a merced de las consecuencias del virus. Pero si tú aprendes a confiar en Dios y entregas tu vida al Señor, créeme, Él ministrará paz a tu vida, paz a tu corazón. Porque no importando, el ser humano desde que nace comienza a morir. Entramos en ese proceso. Y si ves la escala del ser humano, nace, comienza a gatear, después empieza a caminar, después a correr, llega a una edad donde empieza a declinar también y terminamos como comenzamos. Si podemos llegar a la edad adulta, comenzamos con pamper y terminamos con pamper. Ahora, ¿qué quiere decir esto? O sea, un día vamos a morir. Cuando ese día llegue, tú y yo debemos de estar listos. ¿Por qué? Porque debemos de estar listos, porque debemos de saber y tener en el entendido que vamos a tener una eternidad con Dios o sin Dios, dependiendo de lo que tú y yo decidamos hacer en este tiempo. Así es que, concluyendo, podría decirte que si tú estás no tienes esperanza o tienes temor o estás en pánico o tienes esa incertidumbre de no saber qué es lo que vendrá, yo te motivo a que tu fe sea puesta en Dios. La Biblia nos enseña que el concepto de fe dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No sabemos qué es lo que viene, pero yo tengo una esperanza. Yo tengo la certeza y la seguridad de que como Dios está conmigo, no importa lo que venga, yo voy a salir adelante. Mi familia saldrá adelante, la iglesia saldrá adelante, los que están a mi alrededor saldrán adelante juntamente conmigo. ¿Por qué? Porque hemos decidido creer en Dios. Ese Dios que todo lo puede, ese Dios que no te ha dejado solo en ningún instante de tu vida, ese Dios que ha permitido ciertas cosas en tu vida. ¿Por qué? Porque eso te hace crecer, te va a hacer crecer, te va a hacer madurar, te va a hacer que tú a través de ese tiempo, de las dificultades que vamos pasando, de repente encontramos a otra persona pasando, padeciendo lo mismo. Entonces tú puedes decirle a esa persona, ¿sabes qué? No te preocupes, ten fe en Dios, yo estuve ahí, por eso te lo puedo decir. Así es que para todos aquellos que nos escuchan, quiero decirte, la solución para esta situación de la pandemia del virus es Jesucristo. Es Jesucristo. ¡Qué mensaje! Realmente te agradezco y espero de que todos los que han podido escuchar tu mensaje hayan recibido el mensaje acerca de la paz que el creyente, el que tiene una relación personal con Jesucristo, llega a tener en el instante al recibir a Cristo como su Señor y Salvador. El creyente comienza a tener una relación personal, pero también experimentar la paz que solamente el Señor Jesucristo provee y que el mundo no puede proveer. Pastor, estuve hablando precisamente con alguien el día de ayer por teléfono y me había mencionado esto. Él es un empresario. Muy interesante la conversación. Me dice, Pastor Shando, antes de que sucediese todo esto, yo dependía de mis recursos, yo dependía de todo lo que yo tenía. Ahora, yo solo busco tener paz en mi vida. Yo solo busco tener paz. Y fíjate, mi hermano, que está en acuerdo con el mensaje que has dado. El mundo está buscando la paz. Aunque tengas el dinero, aunque seas un empresario y seas un hombre rico, una mujer rica, aunque tengas la oportunidad o la habilidad de comprarte lo que
que races. La realidad es de que toda persona, tanto el pobre como el rico, está en la misma situación. Pero Sí. cada persona, al estar en esta misma situación, sí puede obtener esa paz que el Señor Jesucristo ofrece. Pastor, Amén. ¿cómo es que una persona puede recibir a Cristo como su Señor y Salvador? Bueno, la Biblia nos enseña que es necesario primero tener arrepentimiento, reconocer que hemos pecado y que somos pecadores y arrepentirnos de eso. Habiendo reconocido esto, nosotros pedimos perdón a Dios. Y entonces al pedir perdón a Dios, lo más clave de todo es que tú, o sea, que la persona crea en el testimonio de Jesucristo. Que Jesucristo vino, habitó entre nosotros, que murió en la cruz del Calvario, fue sepultado, resucitó al tercer día y que ahora está a la diestra del Padre. Esa es la clave de todo, para que podamos decir, alguien cree en eso y confiesa a Jesús como su Salvador, y ahí está el momento clave. Suena muy sencillo, ¿no es cierto? Y en realidad así lo es. Sí, No es algo difícil, no es no, algo de repente que nos pide o requiere de que nosotros hagásemos un esfuerzo extraordinario para simplemente creer, como has mencionado, que el Señor Jesucristo nació de una virgen, habitó entre nosotros, creer que Él murió en la cruz y que resucitó. Eso es el Evangelio, ¿no es cierto? sí, 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 claro, y por supuesto, y fíjese que nos queda bien fácil. ¿Por qué? Porque a diferencia de otro tipo de religión, hay historia que da veracidad a que Jesucristo sí existió, ¿verdad? Porque nos podemos ir a los libros de historia, ahí está, hay un antes de Jesucristo y un después de Jesucristo, aún en nuestro calendario. Entonces, decir no creer en eso sería, como bien lo menciona Dios a través del salmista en el Salmo 50, que dice al ateo, le dice, necio, ¿cómo es posible que no creas viendo tanta evidencia, verdad? Oh, sí, es cierto. Y hay cantidad de evidencia desde el momento que nos despertamos en el transcurso del día en el cual andamos hasta llegar a casa de nuevo, a la cama y estamos por dormir. Momento tras momento hay evidencia de la presencia, de la existencia de De Dios. Dios. Es Amén. bastante fácil ponerle la culpa a Dios por el virus. Es bastante fácil por el temor de alejarnos de Dios. Es bastante fácil ponerle la culpa a un Dios que verdaderamente ofrece, extiende su salvación, aún en medio de la situación en la cual vivimos. Pastor, yo te voy a pedir de que oremos por aquellas personas que nos están mirando. Tú lo mencionaste, a personas quienes han sido afectadas de alguna manera, ya sea personal o a través de alguna amistad que tengasen, que han sido afectados con el virus de corona. Podemos orar por ellos, pedirle al Señor de que ponga su mano sobre sus vidas, sobre sus cuerpos, de que los sane y que utilice esta experiencia para que ellos puedan acercarse a Dios. ¿Podrás Amén. orar? Claro que sí, claro que Vamos a sí. orar. Señor, en este momento nos ponemos de acuerdo, Señor, nosotros aquí a través de este programa, para pedirte, Señor, que seas tú, Señor, obrando en cada persona que escuche esta oración. Oramos por aquellos, Señor, que han sido afectados por el virus. Y te pedimos que seas tú activando su sistema inmunológico para que pueda comenzar ese sistema a atacar ese virus. Hablamos palabra de vida a sus cuerpos, según lo que hemos aprendido en tu palabra. Jesucristo venía y veía a un cojo y le decía, levántate y anda. Así nosotros ahora, por el poder que Dios nos ha otorgado a través de su Espíritu y por nuestra fe en el Señor Jesucristo, hablamos ahora palabra de vida a todo aquel que está enfermo, a todo aquel que tiene el virus, le hablamos palabra de vida.
y le ordenamos a su cuerpo que empiece a pelear, ese sistema inmunológico sea activado, que sus gargantas puedan soltar ese virus, que los pulmones puedan funcionar correctamente y también su sistema sanguíneo que fluya para que lleve oxígeno a todas las áreas del cuerpo que lo necesitan. Así, Señor, te damos gracias porque creemos, Señor, que todo aquel que escuche este mensaje y esta oración, Señor, su sistema se activará y comenzará a ver, Señor, en su vida un milagro de sanidad. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Amén. Hemos estado visitando con el pastor Oscar Rosales, pastor aquí cerca de la ciudad de Chicago, al sur de la ciudad de Chicago, en el pueblo de Cícero. Y como el pastor nos ha compartido, hay esperanza en la persona de Jesucristo. Hay paz en nuestra relación con el Señor Jesucristo. Si tú en el día de hoy has creído, has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, yo te invito que te acerques cuando ya llegue el momento donde podrás visitar a la iglesia, donde podrás entrar a una iglesia, donde podrás conversar con algún pastor. Yo te invito de que lo hagas. Cuando llegue ese momento y podrás salir de tu casa y entrar en una iglesia, yo te animo que lo hagas exactamente aquel primer día, aquella primera hora, cuando ya nos dan nuestras autoridades la libertad de hacer eso. Pero por mientras, yo te quiero invitar que te busques una Biblia y que comiences a leer los libros que nosotros conocemos como los evangelios. Me estoy refiriendo a los libros como, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Allí vas a encontrar la historia de Jesús. Vas a encontrar las palabras de Jesús. Allí vas a seguir conociendo a tu nuevo Señor y Salvador. Bueno, Amén. mis amigos, queremos darte nuevamente las gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Nuevamente, gracias al pastor Oscar Rosales. Y también queremos invitarte a que les des conocer a tus amigos, a tus familiares, acerca de esta programación de parte de TLN, Total Living Network, que en español es Red Vida Abundante. Hasta la próxima vez, mis hermanos, nosotros desde la ciudad de Chicago les mandamos un gran abrazo, un saludo y que el Señor les bendiga. Y pronto nos veremos. Que Dios esté con ustedes. Amén. Amén.